Hola, mucho gusto. Te está saludando el maestro Hugo Salinas Ibarra y estoy dedicando a hacer un material que pueda servir de guía para la elaboración de nuestro ensayo final, con la única intención de que no se te olvide que este trabajo escrito tiene que ser una recopilación de los conocimientos que se han ido desgranando por medio de las unidades temáticas de nuestra asignatura. Bueno, si estamos hablando de sociología de la educación, solamente me gustaría poner un referente. Esta subdisciplina de la sociología aborda los aspectos que configuran los procesos formativos. Acuérdense que los procesos formativos pueden ser en la educación, ahora sí que formal, en la educación no formal y en la educación informal. Es el área de influencia con la cual opera el sujeto en sociedad. La educación formal es esta que identificamos de modo escolarizado, con grados de sucesión, con esquemas de reprobación, ¿sí? Con, con la apropiación de conceptos académicos, y en la cual existen rúbricas de trabajo y existe toda una apuesta gubernamental por definir de qué estaría hecha esta educación formal. ¿Sí? Por edades se van dibujando, mejor dicho, aprendizajes necesarios, identificar rasgos de identidad nacional. ¿Sí? Todo esto es la educación formal. La educación no formal tiene que ver con los procesos familiares o de primera instancia con la cual se va forjando la personalidad, hábitos de cada individuo desde que está muy pequeño, desde la primera infancia. La educación no formal es tan importante como la formal porque ayuda a cohesionar todo el conjunto de habilidades, ¿sí? de aspiraciones que una persona puede tener. Nos ayuda a entender también cómo una persona se puede llegar a comportar, qué les permitido, ¿sí? qué identifica como algo permisible cada sujeto, los niveles y formas de obtener respeto y de construir sus relaciones de intercambio cotidiano de cada una de las personas. De ahí la importancia de la educación no formal. Acuérdate, es lo familiar. Y hay otra. A esta se le llama educación informal. Antes solamente se decía que eran los amigos y personas que se conocen incidentalmente a lo largo de la vida, pero ahora también podremos encasillar aquí a la información y todo el tipo de conceptos y de ideas que se empiezan a asimilar de forma rápida por medio de las redes sociales. Bueno, pues la sociología de la educación aborda todas las características que pueden influir tanto la educación formal, a la no formal y la informal, y nos lleva a entender que tanto la política como la historia, como la economía, las relaciones lingüísticas, históricas, antropológicas, sociológicas, tienen algo que decir. Es como si de alguna forma el estado de las cosas, de cómo funciona la educación actualmente, es como la suma de todos los errores, de todos los accidentes y de todas las cosas que hemos pospuesto como nación, como humanidad, y que pues tienen los salones de clases, que tienen a las familias de México y que tienen un contexto comunicativo a nivel social tal como lo conocemos, que tiene sus pros, que tiene sus contras. Bueno, pues la sociología de la educación nos ayuda a entender cómo se conforma la identidad del sujeto aprendida desde los demás y cómo ésta se reproduce en la mente del sujeto y a partir de ella, pues le conduce a algún tipo de acción. ¿Sí? Es como una especie de entrada, saber por qué el sujeto asimila ciertos conceptos y cómo esos conceptos reproducidos en la mente de cada persona, van a ser expresados. Es lo que le interesa a la sociología de la educación. No olvides, sin pasarnos el aspecto del contexto histórico y cultural del cual cada país parte. Por eso es que la sociología de la educación incorpora procesos estadísticos, históricos, políticos, demográficos. ¿Por qué un aula en México tiene 50 niños en secundaria, por lo menos, en preparatoria igual, pasados de los 50 alumnos? ¿Por qué la deserción es tal? ¿Por qué es que se reprueban todas las pruebas diagnósticas como la prueba CISAT cada año? ¿Por qué México siempre ocupa los últimos lugares de la prueba PISA? ¿Sí? Antes llamada prueba enlace.
Aquí en México se conoce como prueba planea, que se aplica de forma anual. ¿Por qué México siempre obtiene los peores resultados? ¿Por qué es que existen tantas disyuntivas en los procesos formativos? Bueno, pues la sociología de la educación, por medio de la recuperación de algunos conceptos de algunos autores clave, bueno, pues intenta ver la estructura que precede a toda la organización, no solamente educativa, sino comunitaria, lingüística, ¿sí? Que nos da identidad y que, por ejemplo, hace que un estudiante japonés oriente todos sus esfuerzos con un aspecto de a largo plazo, ¿sí? Cualquier niño japonés va conformando lo que le gustaría estudiar y se va enamorando y se va especializando desde la educación básica, y no así con un alumno latinoamericano que en muchas ocasiones acaba la educación media superior o está en medio de la educación media superior y no tiene plena conciencia de hacia dónde orientar sus esfuerzos. Bueno, oiga maestro, entonces los japoneses son mejores que los latinoamericanos. No, la verdad es que parten precisamente de contextos históricos, culturales, racionales, distintos, que la historia nos ha colocado en este telón de fondo. No son determinaciones genéticas que condenen a cierta población a la miseria y a la incertidumbre. Son procesos, repito, históricos y culturales que se van sumando, que se van encimando y que permiten entender por qué las cosas son lo que son al día de hoy y ver cuál es la manera que podemos o la manera en la cual podemos sugerir mejorar el estado de las cosas. Para eso sirve la sociología de la educación. Bueno, ¿qué hay que lograr en nuestro ensayo final? Tres cosas. Bueno, se mencionan varias en las instrucciones del trabajo, ahí en plataforma, pero sería conveniente identificar corrientes clásicas de la sociología que ayudan a entender cómo las estructuras históricas, económicas y políticas operan y hacen de la educación algo muy característico de país en país y de época en época. También sería prudente buscar en bases de datos como Cielo o Redalic cómo es que la globalización, cómo es que las TIC o que las propias técnicas pedagógicas que se observan de forma reciente tienen cabida en un contexto como el mexicano. ¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo, serían los problemas que tendría que incorporar a las TIC todo el proceso educativo en México, tal como se observa debido a la contingencia COVID? Bueno, pues toda la educación básica va a migrar a un modelo, al menos por unos meses, a distancia, basado en la televisión y con algunas herramientas tecnológicas como Google Classroom y Google Meet, que la propia Secretaría de Educación Pública está gestionando para que los docentes puedan tener algún tipo de diálogo con los alumnos, que así puedan tenerlo. No todos los alumnos en México tienen las mismas oportunidades. Bueno, este tipo de reflexiones tienen que estar descritas en tu trabajo. No olvides siempre contrastarlas con artículos que encuentres en bases de datos arbitradas. También me gustaría que identificaran, además de las corrientes y de este debate entre la actualidad y las carencias nacionales, cómo es que la sociología y la pedagogía hacen clic, cómo es que la sociología de la educación tiene cabida y cómo es que este núcleo de reflexiones pueden defenderse, ¿sí? Y cómo esta importancia puede irse desglosando para un estudiante de tu naturaleza. Acuérdate que no hay estudiante de pedagogía en el mundo que no sepa sociología de la educación o al menos tenga referentes de teoría sociológica. No creas que es una cosa ahí que inventamos en humo para molestarte. Sí, es una habilidad indispensable de todo pedagogo tener referentes teóricos sobre teoría social. Bueno, no olvides que cuando inició nuestro curso mandé un video tutorial de cómo citar en formato APA. Sí, me grabé, estoy ahí identificando algunos ejemplos en pantalla, 4 tipos de citas que operan en los trabajos. Te enseño a hacer tu lista final de referencias, te enseño cómo hacer todo en un video de 20 minutos. Por favor, no te lo saltes. Solemos tener ahí algún tipo de disyuntiva con los alumnos que no aplican las reglas de citación en formato APA. Suelo hacer algún tipo de deducción cuantitativa respecto a tu esfuerzo intelectual, así que
no nos saltemos ese aspecto del video. Cuando inició el curso lo mandé, búscalo, ahí en tu buzón de entrada en la plataforma debe aparecer un email con mi nombre y un vínculo a un video de YouTube, ¿sí? Entonces ábrelo con confianza, ahí te vas a dar cuenta, con una vez que lo veas, créeme, vas a tener ya muchas herramientas con las cuales defenderte, no solamente en mi materia. Bueno, una vez dicho esto, espero que la elaboración de tu ensayo final de nuestra materia de Sociología de la Educación sea un tanto más amena y no tan complicada, ¿sí? No te preocupes, yo sé que te va a quedar muy bien y por el momento sería todo lo que quiero compartir. Cuídate mucho y estamos en contacto.